El aroma a canela y vainilla se pegó al abrigo de Mariana cuando entró en el camino de piedra que conducía a la puerta principal de la finca de los Delgado. Envuelta en su chal con el flan la eterna receta de su madre, aún caliente en las manos enguantadas, se detuvo a respirar el aire crepuscular. Era su primera Navidad en casa en 15 años. La villa resplandecía dorada tras las ventanas cubiertas de escarcha, animada por el parloteo y la música. Durante un frágil instante se atrevió a albergar la esperanza de que el calor la aguardaba en su interior. En el interior las habitaciones brillaban bajo arañas de cristal. Una lujosa mesa se extendía por el comedor, vestida con lino rojo y porcelana dorada. Todas las sillas estaban ocupadas, excepto la suya. Sus ojos recorrieron la sala y el corazón se le hizo un nudo en la garganta. Clara enarcó una ceja, con los delicados dedos agarrando una copa de vino. No pensábamos que se quedara mucho tiempo. Creo que hay sitio en el coche. Mariana parpadeó. En el coche, su hermano Jaime, sentado con orgullo en el antiguo lugar de su padre, soltó una risita. ¿Por qué te sentarías con nosotros? Dio un golpecito con su cuchara de plata en el vaso, haciendo que se hiciera el silencio en la sala. Siempre has preferido estar solo. La risa fue breve e incómoda. Tía Mercedes bajó la mirada. La prima Rosa se mordió el labio. Nadie se movió. A Mariana le escocían las mejillas tanto por el frío como por la humillación. Sin embargo, mantuvo el flan firme con las manos temblorosas. He traído esto para todos, susurró. Clara se dio la vuelta. Déjalo en la cocina, o en la basura. Mariana asintió una vez, con el flan aún intacto. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió al gélido atardecer. Sus botas crujieron suavemente contra la grava. El viento cortaba su abrigo, pero no era más frío que el aire del interior. Se sentó sola en el viejo coche de su padre, con el postre a su lado, intacto. Fuera las risas se mezclaban con la música. Dentro del coche el silencio la envolvía. Pero junto al escozor del rechazo y sentada en silencio dentro de la guantera, aguardaba la verdad que lo cambiaría todo. El tren llegó a Salamanca al anochecer. El aire cortante del invierno se colaba por los arcos de la estación. Mariana bajó del tren con una modesta cartera de cuero y el leve aroma a lavanda que desprendía el viejo pañuelo de su madre que llevaba al cuello. Habían pasado 15 años desde la última vez que caminó por estas calles empedradas. Las curvas estrechas, el resplandor ocre de los edificios de arenisca, tan familiares como la forma de su propio nombre. Un chofer de la finca la recibió sin mediar palabra, un hombre que recordaba vagamente de su infancia, ahora canoso. El trayecto hasta la villa serpenteó entre olivares y áridos campos invernales. Las siluetas familiares de los cipreses flanqueaban la carretera como centinelas, y Mariana sintió que se le cortaba la respiración. Nada había cambiado. Y sin embargo todo era diferente. La casa apareció lentamente enclavada en lo alto de la colina, con sus ventanas como ojos huecos. En otro tiempo la villa había estado llena de vida. Su madre canturreaba, la voz de su padre resonaba por los pasillos hablando de arte, política o cosechas. Ahora permanecía inmóvil esperando. Jaime se reunió con ella en la gran entrada con una breve inclinación de cabeza que apenas pasó por cortesía. Clara se quedó detrás de él, con los ojos escrutando la ropa de Mariana como si catalogara cada hilo fuera de lugar. Ningún abrazo, ni bienvenida. En el interior los pasillos estaban adornados con guirnaldas y luces, pero la calidez parecía manufacturada. Los pasos de Mariana resonaban demasiado en el suelo de mármol. Se detuvo junto al retrato de sus padres y sus dedos rozaron la esquina del marco, mientras una silenciosa corriente de dolor brotaba de su interior. Solo quiero que todos vuelvan a estar juntos, se había dicho a sí misma antes de regresar. Una Navidad como antes, quizá más tranquila, pero llena de recuerdos. Pero el aire estaba rígido de silencios y miradas. Jaime hablaba de logística y trámites legales con la fría precisión de un hombre que guarda algo. Mencionó la herencia no como un vínculo compartido, sino como un obstáculo, un rompecabezas que hay que recomponer. Aún así, Mariana tenía esperanzas. La esperanza no se apaga fácilmente en el corazón de alguien que recuerda cómo solía vivir el calor dentro de aquellas paredes. Así que deshizo las maletas, colocó las flaneras en la cocina y esperó la oportunidad de volver a formar parte de su familia. El aire frío mordía las mejillas de Mariana mientras permanecía de pie ante las pesadas puertas talladas de la villa.
balanceando un plato de cristal con flan casero y una botella de Rioja que había comprado en la ciudad. La luz y las risas brotaban del interior, su familia reunida en plena alegría. A pesar de todas sus tensiones, aún esperaba que el espíritu de la Navidad suavizara viejas rencillas. Sus tacones chasquearon contra el mármol al entrar en el gran comedor. Olores familiares, cordero asado, almendras dulces, canela, flotaban por la habitación, envolviendo recuerdos de fiestas más suaves que ya habían pasado. La mesa brillaba bajo el suave resplandor de las velas, adornada con jarras doradas y servilletas bordadas. Todos estaban sentados, todos menos ella. Mariana miró la mesa. 12 cubiertos. Ninguno con su nombre. Se aclaró suavemente la garganta. «Buenas noches», dijo con una suave sonrisa. Su hermano Jaime levantó la vista de la rebanada de jamón que estaba cortando y se reclinó en la silla con una suficiencia que le resultaba familiar. «Ah», dijo Clara sin levantarse. Su voz desprendía una frialdad ensayada. «No sabíamos si vendrías. No hay más sitio». Su mano hizo un gesto vago hacia el aire. «Pero puedes comer en el coche, quizás. Puede que te resulte más familiar». Una risita rozó la mesa. Jaime soltó una R. «Risita. ¿Por qué te sentarías con nosotros?», preguntó, atravesando su espíritu con la facilidad de su cuchillo. «Nunca formaste parte de esta familia». Algo cambió en la sala. Una aprobación tácita o un acuerdo pasivo. Nadie se levantó. Ni siquiera el primo Rafael, con quien una vez había jugado al escondite en aquellos mismos pasillos. Durante un frágil segundo, Mariana se quedó inmóvil sosteniendo el flan de su madre, envuelto en encaje como si el amor pudiera protegerlo. Luego, con esfuerzo, asintió una vez y se volvió hacia el vestíbulo sin decir una palabra más. Fuera, la noche se había hecho más profunda. La escarcha cubría el parabrisas del Land Rover de su padre. Mariana dejó el flan con cuidado en el asiento del copiloto y se envolvió bien el abrigo. Dentro del silencioso coche, los ecos de las risas se atenuaban tras las paredes de piedra. No lloró, pero algo antiguo en su corazón se resquebrajó. Ella había traído su ofrenda. El viento aullaba fuera de las ventanillas del coche, arrastrando copos de nieve por el parabrisas como cintas fantasmales. Mariana permanecía inmóvil en el asiento del conductor, con la respiración aún visible en el aire gélido, una mano agarrando el volante de cuero y la otra presionándole el corazón como si quisiera contener el dolor. La risa de Clara resonaba en sus oídos, cruel y aguda, mezclada con las palabras de Jaime. «Nunca fuiste realmente parte de esta familia», ahora grabadas en la memoria como la escarcha en el cristal de una ventana. El leve aroma del aftershave de su padre aún permanecía en el interior del coche, un cruel consuelo. Se reclinó hacia atrás, con los ojos cerrados, imaginando el calor de las Navidades pasadas, el canto de su madre, el guiño de su padre mientras le deslizaba el churro más crujiente. Pero todo eso había desaparecido. Solo quedaba el silencio y el frío. Extendió la mano por el asiento del copiloto para coger el chal que había dejado allí antes. Sus dedos rozaron algo inesperado, el borde de un cuaderno encuadernado en piel y encajado en el compartimento lateral. Dudó. Era viejo, con las esquinas desgastadas y el lomo agrietado por el uso. La letra cursiva de su padre se extendía por la primera página. El corazón le dio un vuelco. No era un diario, al menos no solo eso. Era un registro meticuloso de los asuntos de la herencia, límites de las tierras, códigos, billetes de banco. Y al final, en tinta distinta, un borrador iniciado y fechado de las enmiendas al testamento familiar. Su nombre aparecía, repetidamente, junto a anotaciones detalladas sobre las partes de tierra previstas, la distribución de los ingresos del viñedo e incluso referencias a la conservación del patrimonio cultural de la familia a través de su formación museística. Parpadeó y empezó a comprender. Su padre había querido que ella heredara mucho más de lo que nadie había reclamado. Pero aún no lo había hecho oficial, probablemente con la intención de formalizarlo antes de su repentino fallecimiento. Mariana se quedó sin aliento. Su pena silenciosa dio paso a algo más nítido, claridad. No era un gesto. Era la verdad grabada en tinta, esperando a ser vista. Su padre le había confiado su legado, su poder. Y Jaime y Clara lo habían ocultado. La traición resultó, no fue de ella. Era de ellos. El viñedo olía a roble húmedo y a inviernos lejanos, el aroma del orgullo familiar, ahora teñido de podredumbre.
Mariana caminaba por los pasillos de piedra como un fantasma que regresa del exilio. Fue aquí, bajo las etiquetas rizadas y las fechas de las cosechas, donde empezó a descubrir las grietas ocultas bajo el pulido mundo de su hermano. Había pedido acceso a los libros de contabilidad con la excusa de una nostálgica curiosidad. Jaime se había burlado, pero Clara, siempre performativa, le entregó una polvorienta caja de libros de contabilidad encuadernados en cuero con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera para el historiador familiar, dijo. Los libros de contabilidad eran meticulosos, casi demasiado. Números que deberían haber coincidido con los rendimientos de la cosecha y las declaraciones de embotellado se distanciaban sutilmente como vino aguado gota a gota, esperando que nadie se diera cuenta. Varios pagos importantes se habían ocultado tras nombres de proveedores falsos. Mariana consultó los extractos bancarios digitales en su propio ordenador portátil, con las notas manuscritas de su padre a su lado. Una columna titulada «Reserva familiar destinada a la conservación y la reinversión» casi se había vaciado en los 2 últimos años. Sus sospechas se agudizaban cuanto más indagaba. Una factura de nuevos depósitos de fermentación supuestamente adquiridos a Bodegas El Río le hizo recordar algo. Había visitado ese viñedo en su adolescencia, ahora cerrado desde hacía más de 6 años. Se puso en contacto con don Alberto discretamente, compartiendo copias escaneadas y sus hallazgos. Él se lo confirmó con muda sorpresa. La finca seguía en proceso legal de sucesión. Jaime y Clara no tenían autoridad para gastar libremente y mucho menos para desviar fondos para uso personal. Encontró más. Recibos de viajes para supuestos negocios en Viena que coincidían con declaraciones de compras de lujo en París, donaciones hechas en nombre del viñedo a oscuras organizaciones benéficas vinculadas a los amigos de Clara. Era más que un descuido. Estaba coordinado. En un cajón cerrado de la oficina de la finca, tras las fotografías de las fiestas de la vendimia y las etiquetas de los vinos de la familia, había una memoria USB. Etiquetada simplemente como J, contenía archivos digitales de contabilidad mucho más actualizados que los libros de contabilidad que le habían enseñado. Huellas ocultas de transferencias de dinero, facturas de empresas ficticias. En las hojas de cálculo habitualmente exactas de Jaime. Mariana se echó hacia atrás con el corazón firme. Con cada mentira descubierta, su determinación se cristalizaba. Este viñedo ya no era solo un símbolo del legado de su familia. En las semanas que siguieron a la humillación de Navidad, Mariana desapareció de la vista social de la finca. Para su familia, parecía que había retrocedido, con el rabo recogido y el espíritu destrozado. Pero a puerta cerrada, la silenciosa estratega estaba trabajando. Su primera visita fue a tía Mercedes, prima de su difunta madre, una mujer tejida con la sabiduría del viejo mundo y una lealtad inquebrantable. Mientras compartían un café en la descolorida cocina de su cortijo de piedra, Mariana expuso lo que había encontrado: el testamento anotado de su padre, las discrepancias en los libros de la viña, las cuentas a puerta cerrada que despertaban silenciosas sospechas. Tía Mercedes, con ojos penetrantes a pesar de sus años, escuchó sin interrumpir. Cuando Mariana terminó, Mercedes cogió su rosario y murmuró: «Tu padre nunca dejó una cosa sin razón». A continuación, Mariana se acercó a don Alberto, el abogado de la finca desde hacía más de 30 años y un hombre íntegro curtido por décadas de ver nombres nobles desmoronarse bajo la codicia. No exigió cooperación, sino que presentó pruebas, lentamente. Cartas escritas por su padre. Mensajes de voz discutiendo futuras enmiendas. Firmas, fechadas y documentadas. La fachada escéptica de don Alberto se desvaneció cuando se dio cuenta de que lo que tenía en sus manos no eran rumores, era la verdad enterrada bajo la arrogancia de la toma de poder de Jaime. Su último aliado llegó inesperadamente, una joven periodista llamada Lucía que trabajaba en un medio de comunicación regional. Intrigada por la silenciosa investigación de Mariana en los archivos de los medios de comunicación locales, Lucía empezó a conectar sus propios puntos. Envíos de vino que nunca coincidían con los registros de producción, despidos de personal susurrados, falsas reclamaciones benéficas a nombre de Clara. Mariana aún no pedía exposición pública, solo comprensión, solo hechos. Pero Lucía estaba de acuerdo. Algo estaba podrido en la imagen dorada de la finca. Juntos, esta tríada improbable, una madrina anciana con profundas raíces, una abogada obligada por su deber y una joven escritora en busca de autenticidad, se convirtieron en sombras silenciosas detrás de Mariana.
Se celebraron reuniones en salones a la luz de las velas y a través de correos electrónicos encriptados. Se revisaron los registros de venta de terrenos. Se crearon discretamente empresas fantasma. Se recopilaron contratos artesanales, participaciones en viñedos y testimonios de empleados que se enhebraron en un tapiz de verdad. Mariana hablaba poco. Se limitaba a moverse con elegancia deliberada, sin dejar que la ira nublara su claridad. A cada desaire que Jaime y Clara le habían hecho, ella respondía con precisión. No por venganza, todavía no. La plaza del pueblo resplandecía bajo delicadas luces doradas que proyectaban un suave resplandor sobre las calles de piedra de Salamanca, entre fachadas y story. Casi el aliento del invierno se desarrollaba una elegante reunión, la gala de arte cuidadosamente comisariada por Mariana. Titulada Memorias silenciadas, rendía homenaje a las voces perdidas en pasillos familiares, una metáfora apenas velada de su propia eliminación y reivindicación. Las invitaciones se escribieron a mano, se sellaron con un escudo olvidado hace tiempo, el emblema original de la familia antes de que Jaime lo rediseñara, y se entregaron en mano a vecinos, viejos amigos de la familia e historiadores del pueblo. Las invitaciones a Jaime y Clara brillaron por su ausencia. Su omisión no fue casual. No se trataba simplemente de una exposición de arte. Era una declaración. El silencio no significa ausencia. Y ausencia no es invisibilidad. La galería se encontraba en el antiguo mercado de la ciudad, transformado temporalmente en un santuario de retratos al óleo, cajas de sombra con objetos familiares y páginas ampliadas de los diarios de museo de su padre. Los delicados bordados de su madre enmarcaban las exposiciones, aportando un recuerdo maternal al lugar. Bajo unas banderolas ondeantes sonaba una suave música de cámara, a cargo de estudiantes del conservatorio local. Mientras los invitados se mezclaban, muchos recordaron haber visto a Mariana de niña al lado de su padre, guiando sus dedos por viejos mapas y llaves. Fue una vuelta a casa, no solo para Mariana, sino para los valores y raíces olvidados del legado Delgado. Se oían susurros. ¿Lo ha hecho sola? He oído que volvió a comprar secciones del viñedo en silencio. Clara no está aquí. ¿Recibiste la invitación? Los ojos se desviaron hacia las esquinas vacías, donde los egos solían estar vestidos de riqueza. Su ausencia resonaba más fuerte que cualquier discurso. Mariana, vestida con gracia discreta con el broche de su madre y los gemelos desgastados de su padre sobre una blusa de seda, daba la bienvenida a cada invitado con una sonrisa serena. Sin grandes declaraciones, no había venganza en su tono. Solo aplomo, un resplandor tranquilo que la fría noche no podía tocar. Cuando le preguntaron por su hermano y su cuñada, Mariana respondió simplemente: «Esta noche es para preservar la memoria a través del arte. Hay cosas que solo pertenecen al silencio». Más tarde, al terminar el acto, recogió las velas sobrantes y se fue a casa descalza por el sendero cubierto de escarcha, dejando tras de sí destellos de calor entre piedras centenaria. La niebla matinal se enroscaba como humo de pergamino sobre los viñedos cuando Mariana estaba en la bodega, donde cajas de vino de décadas sin abrir se alineaban en las paredes de piedra. El aire frío desprendía un aroma a roble y tierra, familiar y arraigado. En la palma de su mano descansaba el delicado broche que solía llevar su madre, una diminuta paloma dorada con ojos de esmeralda, y que Clara había lucido en la solapa durante aquella horrible cena de Navidad sin ningún pudor. No se lo habían robado a la fuerza, sino en silencio, del joyero de la madre de Mariana con el pretexto de mantenerlo en la familia. Mariana tenía ahora la prueba de los documentos de la herencia. El broche, junto con varias otras reliquias, le había sido regalado explícitamente a ella por su nombre. No implícitamente. No para la señora de la casa, como Clara había afirmado una vez con suficiencia, sino para que Mariana se lo pusiera cuando los inviernos se sintieran vacíos y el amor pareciera olvidado. Había escrito su madre en el margen junto a una paloma esbozada. Devolvió la pieza a su estuche de terciopelo y la guardó con cuidado en el bolso. No era una simple joya. Era un legado cosido en oro y memoria, un susurro de pertenencia afirmado tanto por la ley como por el amor. Aquella tarde se reunió con don Alberto en el salón iluminado por el sol. El aire era cálido por el crepitar del fuego. Las gafas del abogado se deslizaban por su nariz mientras hojeaba las páginas que ella había ayudado a reunir en los últimos meses. Notas, expedientes y, finalmente, la sentencia del tribunal. El tribunal ha encontrado suficientes incoherencias en los documentos presentados.
Y tú has devuelto la prueba de que las intenciones de tu padre eran claras, dijo, golpeando el sello en relieve. La herencia pasa a ti. Jaime y Clara ya no tienen autoridad. Mariana asintió en silencio, no en señal de triunfo sino de reivindicación. No se trataba de una venganza en sí misma, sino de una corrección. Donde le habían quitado su asiento, ella construyó su propia mesa. Donde sus recuerdos se exhibían como trofeos, ella devolvía el significado. Más tarde, de vuelta en su habitación, extendió el pañuelo de seda favorito de su madre sobre la cama y abrió la vieja receta del flan, desgastada y manchada de azúcar. La casa volvía a sentirse como en casa. Por fin, la nieve cubría la villa con un brillo silencioso, igual que el año anterior, pero todo lo demás había cambiado. En el interior del gran comedor, los candelabros dorados parpadeaban suavemente, proyectando delicadas sombras sobre una mesa inmaculadamente puesta. Los músicos tocaban suavemente cerca de la chimenea y el aroma a almendras tostadas y cítricos llenaba el aire. Los invitados bullían de curiosidad, muchos de ellos con copas que aún no habían levantado. Nadie tocó su comida. Esperaban. Entonces entró ella. Mariana cruzó el umbral vestida con terciopelo de medianoche, un sencillo broche de oro en el cuello y los pendientes heredados que una vez llevó su madre. No se precipitó. Caminó con calma, con el aplomo de alguien que ya no buscaba asiento, sino que era dueña de la mesa. En la cabecera de la sala, Jaime y Clara se sentaron con sonrisas forzadas, mirando nerviosos el sobre que Mariana tenía en la mano. Hoy hace un año, empezó Mariana con voz clara y uniforme, que me quedé fuera de esta casa, comiendo flan en un coche porque no había sitio para mí en esta mesa. Vine con paz, y fui recibida con risas. Se hizo el silencio. Clara se puso rígida. Jaime miró al abogado de la esquina, que ahora asentía con gesto adusto. Este año no vuelvo por piedad, ni por venganza, sino por la verdad. Los deseos de mi padre nunca archivados, pero cuidadosamente escritos, me otorgaban autoridad sobre esta finca. En este sobre hay órdenes judiciales que lo confirman. También se incluyen los hallazgos de malversación de las cuentas de la viña. La sala se llenó de jadeos. Mariana pasó con calma los documentos a don Alberto, que los leyó con serenidad. Clara se levantó temblorosa. Esto es un juego retorcido. No, cortó Mariana, el juego terminó la noche que me dijiste que comiera en el coche. A su señal aparecieron 2 guardias de la finca. Jaime intentó protestar, pero la sala se había vuelto contra él. Mientras los escoltaban a la salida, Mariana levantó su copa. Año nuevo. Justicia restaurada. Por la dignidad que nunca debimos perder. Año nuevo. Justicia restaurada. Por la dignidad que nunca debimos perder. Los invitados alzaron sus copas, no por lástima, sino por respeto. Un brindis diferente resonó por los pasillos. El viento frío agitó los cipreses que bordeaban el camino de grava de la finca cuando Mariana bajó del coche, el mismo coche en el que una vez había llorado, con el flan casero intacto a su lado, después de que la dejaran de lado con palabras crueles. Este año no era invisible. Caminó despacio hacia la villa, vestida con un abrigo azul marino a medida que había pertenecido a su padre, y sus tacones sonaron como el tic-tac de un ajuste de cuentas largamente esperado. Dentro, la cena de Navidad estaba en su apogeo. Las luces brillaban en las arañas de cristal, los cubiertos dorados relucían en la mesa y las risas perfumadas llenaban el ambiente. Jaime y Clara ocupaban los asientos donde antes se sentaban sus padres, con sonrisas en sus rostros. La sala se silenció cuando entró Mariana. Colocó un sobre grueso y un cuaderno de cuero desgastado sobre la mesa, entre las jarras de vino. «Buenas noches», dijo con elegancia. «Antes de que continúe la cena, espero que todos nos permitamos leer una breve historia. Una historia sobre la verdad, el legado y la dignidad». Se oyeron murmullos mientras deslizaba hacia adelante los documentos judiciales sellados y las transferencias bancarias notariadas. «Este patrimonio, según las enmiendas manuscritas de mi padre, me pertenece». El tenedor de Clara cayó en el plato. Jaime se levantó y alzó la voz, pero Mariana permaneció impasible, con voz tranquila y firme. «Y esto», señaló, «los informes financieros detallan las retiradas no autorizadas que habéis hecho los dos. Esta mesa puede parecer llena, pero el engaño la hace hueca». Se volvió entonces, lenta y deliberadamente, hacia la abarrotada sala. «El año pasado me dijeron que comiera en el coche. Un coche que acunó no solo mi dolor, sino también mi determinación». Hizo una pausa, dejando que se hiciera el silencio.
Luego, en la lengua materna que todos habían compartido. Desde la infancia habló. El coche fue mi mesa cuando ustedes me negaron un lugar en esta familia. Ahora les niego la llave de la casa que ni siquiera respetaron. Los guardias surgieron de las sombras de la entrada. Los hermanos fueron escoltados fuera, dejando tras de sí caras atónitas y el eco de las últimas y decididas palabras de Mariana. No hubo aplausos, solo la comprensión silenciosa de que algo muy roto había sido reparado de forma silenciosa y poderosa. El sol del atardecer derramó su luz dorada sobre la villa de los Delgado, proyectando largas sombras sobre los muros de piedra que ahora bullían de vida. La casa parecía distinta, no porque se hubieran cambiado los muebles o se hubieran arreglado los retratos, sino por algo más profundo. Había vuelto la honestidad. Mariana abrió una de las altas puertas del balcón, dejando entrar el aire fresco de diciembre. Las campanas de la capilla del pueblo resonaron débilmente mientras ella miraba las hileras de viñedos, ahora suyos en nombre y espíritu. Restaurar la finca no había sido una venganza, eso solo había sido la chispa. Lo que Mariana realmente ansiaba, y poco a poco consiguió, era la resurrección de la dignidad de su familia. En silencio, habitación por habitación, libro por libro, devolvió el orden al caos que Jaime había dejado. Devolvió a los trabajadores los salarios que les debían desde hacía tiempo, restableció las tradiciones que su madre apreciaba e invitó a los agricultores locales a las reuniones consultivas que antes les estaban vedadas. Los niños volvían a correr por los pasillos. Mariana había abierto el ala oeste como archivo histórico de la comunidad y centro de narración de cuentos. Las risas, antes acalladas por la desconfianza y el resentimiento, insuflaban calidez a la villa. Las figuras de cerámica de su madre, antes escondidas en cajas, ahora lucían orgullosas en la repisa de la biblioteca. Las variedades de uva favoritas de su padre se habían replantado en honor al legado que casi había perdido. En el pueblo los susurros, antes llenos de lástima, se habían convertido en palabras de admiración. La señorita Mariana, decían ahora con reverencia, salvó el nombre de su padre. Ese nombre, antes amenazado por la codicia, ahora era sinónimo de integridad, sabiduría y compasión. A última hora de la tarde, Mariana encendió una vela en el salón principal y la colocó bajo un escudo familiar restaurado. Apretó la palma de la mano contra las letras grabadas y susurró: «No perdimos esto. Solo perdimos nuestro camino». Y en aquel silencio, con la tierra respirando apaciblemente más allá del patio, Mariana sintió que la casa por fin descansaba a su alrededor. No como una reliquia de recuerdos dolorosos, sino como un legado vivo, renacido gracias a la gracia, la verdad y la fuerza silenciosa de una hija que nunca olvidó de dónde venía. La nieve había vuelto, un suave velo se posaba sobre los viejos muros de piedra y los olivos espolvoreados de blanco. Dentro, la Chime. Nea crepitaba suavemente en un rincón de la cocina, proyectando largas sombras sobre el suelo de baldosas. Mariana se movía tranquilamente por el espacio, con las mangas arremangadas, el pelo suelto hacia atrás, el aire rico en calidez y vainilla. Cogió la pequeña y desgastada tarjeta de recetas. La cuidadosa letra de su madre bailaba en la página con tinta descolorida. «Flan de mamá», decía, con rizos adornados en cada letra. Mariana sonrió débilmente mientras reunía los ingredientes: huevos, leche, azúcar, un toque de ralladura de limón. Nada de sustituciones. Sin atajos. La misma olla de cobre que utilizaba su madre relucía en el fuego. Mariana batió con un ritmo familiar, el aroma del azúcar caramelizado subiendo y envolviéndola como una niebla de recuerdos. Cada movimiento, cascar huevos, remover, verter, era una plegaria. No para vengar, no para reclamar, sino para preservar. Ya no buscaba pertenencia. Lo había encontrado aquí, en la tranquila santidad de esta cocina, donde el amor siempre había vivido en ollas hirviendo a fuego lento y cucharas susurrantes. Fuera la finca volvía a respirar. Los trabajadores habían regresado, las viñas se podaban con esmero y los rumores de restauración circulaban por Salamanca. Los niños pronto visitarían la galería de arte que había abierto en la terraza acristalada. Retratos de antepasados colgaban ahora donde antes había libros de contabilidad manchados de aceite. Había vida. Mariana se acercó lentamente al horno y deslizó la olla en su interior. Se quedó un momento mirando cómo se asentaba el flan. Detrás de ella colgaba una foto de ella y sus padres, tomada un día de verano ya lejano.
Su padre la cogía de la mano y la risa de su madre se congelaba en el tiempo. Apagó la luz, dejando que permaneciera el suave resplandor del hogar. Más tarde, aquella misma noche, en la vieja mesa de la cocina solo había un sitio. Solo un bol de flan, dorado y temblando ligeramente. Ella se sentó con la cuchara en la mano y cerró los ojos tras el primer bocado. No para recordar la traición, sino para saborear el hogar una vez más.